Bueno, básicamente la gastronomía alemana se caracteriza por tener los ingredientes que son papas, en este caso salchichas, embutidos Mm, y col agria. col agria. Exactamente, es lo principal. Y carne cruda también comen aquí, ¿no? ¿Cómo es que Sí, se también. llama? La carne cruda que se... se me Sí, fue el nombre. no, la verdad no. Eh, merece. Bueno, siendo las 11:06 de la noche, tanto para Elian como para mí, les doy la bienvenida a este programa de Tu Carrera en el Exterior, dándole las gracias a Elian por aceptar la invitación que le hago a partir de mi plataforma ScienceLogs para que venga y nos cuente su experiencia de cómo hizo, cuáles fueron esos pasos para venir a hacer su doctorado aquí a Alemania. Así que la noche hoy me tomaré un café con Elian, por aquí lo tengo. ¿Qué te estás tomando tú, Elian? También, aquí está. También un café, perfecto. El mío es con sabor a arequipe. Entonces es un café bien especial el que me estoy tomando. Bueno, Elian, muchas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a ti, Daniel, y gracias a todos los que están presentes. Sí, bueno, ¿por dónde empiezo? Para empezar, es muy importante lo que comentaste. Sí, es muy importante cambiar el chip de todas las personas de Latinoamérica con respecto a lo que se nos da entender con los estudios de doctorado, o maestría o doctorado en el extranjero. Por eso también estoy el día de hoy aquí. Quiero contribuir a esa noble causa a través de contarles mi experiencia estando aquí en Alemania. Perfecto, Elian. Muchas gracias a Elian. La pueden seguir en Instagram, @Eli Mirelli_ y ustedes allá se podrán enterar un poco de la experiencia de vivir en Europa. Les cuento, bueno, eso sí, yo a Elian la conozco personalmente. Elian es una amiga mía. Nos vimos en Essen. No estudiamos juntos en el mismo laboratorio, pero sí compartimos muchas actividades profesionales y actividades sociales también. Y puedo decirles que que esa cuenta de Instagram está llena. Es un diario maravilloso de todo lo que Elian ha hecho durante estos ¿cuántos años? ¿5 años llevas aquí en Alemania? Sí, ¿6 cinco tal años, vez? sí. Bueno, Son cinco cinco años, años, sí. imagínense. Entonces es un diario muy bonito, muy interesante y todos ustedes pues pueden echarle una mirada para que digan, bueno, ¿será que sí nos está diciendo la verdad? ¿Será que, bueno, miren el Instagram? Y también a Elian la pueden encontrar por su nombre completo en LinkedIn o LinkedIn, ¿no? Como se escribe. Y es Elian Mirel Martínez Gómez. La pueden encontrar allí por su nombre completo si quieren estar en contacto con ella también por esa red social. Así que bueno, Elian, eres mexicana. Cuéntanos un poco de esa primera formación profesional que tú tuviste en México en tu carrera universitaria. Sí, claro. Bueno, yo empecé tanto la licenciatura como la maestría en el Instituto Politécnico Nacional. La licenciatura la hice en Ingeniería Biotecnológica como Lilian, pero la maestría, bueno, ya me diversifiqué un poco más y me dediqué a lo que es biomedicina y biotecnología molecular. Em, Posteriormente, al terminar la maestría, me dediqué a trabajar por 3 años en México, no solamente en industria, bueno, en la parte de control de calidad, pero también siendo profesora y también como reportera científica. Reportera Después, científica, qué sí, bonita actividad. Ah, bueno, vea, sí, es aquí muy. Rogelio López nos dice, saludos, Elian, recuerdo la clase de bioinformática en el máster, nos Sí, sentábamos juntos. Bueno, vea, ahí sí, hay un claro, claro. viejo Hola, colega, Rogelio. Sí, hola. Rogelio López. Hola, ¿qué tal? Sí, qué bien que estés por acá. Sí, 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 exactamente, sí, recuerdo esas clases de bioinformática. Sí, nos sentábamos juntos. Sí, me ayudó mucho con los alineamientos y todo eso. Bueno,
Sí, como comentaba, estuve trabajando antes de venir para Alemania, sobre todo porque quería adquirir experiencia en el ámbito laboral. No estaba completamente segura. Anteriormente sí estaba segura de hacer un doctorado terminando la maestría, pero el hecho de que me faltaba esa experiencia, creo que es importante tenerla y sobre todo que en Latinoamérica, como bien lo comentaste anteriormente, se cataloga hacer un doctorado como porque no quieres trabajar. Lo Ok. digo así porque me lo han dicho varias personas. Ujú, No sé, y por eso también eso de cambiar el chip es muy importante. A mí me lo comentaban varias veces, yo decía "Es que es un trabajo porque es investigación, es uno de los primeros pasos para hacer investigación". ujú. Em, sí, y por eso también pensé que venir a Europa era la mejor opción, si quería continuar con la parte de investigación o co- generar más conocimiento. Es el principal motivo por el cual decidí dejar de trabajar y dedicarme a buscar una beca para venirme a Alemania. Hay una cuestión muy particular que a mí me gustaría comentar con respecto a lo que tú dices y que se los explico yo también en el video que van a encontrar en Science Logs, y es básicamente que en Latinoamérica nosotros tenemos un concepto muy distinto de lo que es la carrera profesional, la carrera académica. Como Elian, por ejemplo, que ya hizo su maestría y después fue a trabajar a la industria. Eso es algo que la inmensa mayoría de profesionales hacen en Latinoamérica, tanto después de su pregrado, por ejemplo, como después de su maestría, pues son personas, incluso durante la maestría, las personas muchas veces están trabajando, ¿cierto? Porque en Latinoamérica necesitamos trabajar para poder pagar nuestros estudios de maestría. Pero aquí en Europa eso no es usual. En muchas y especialmente en las ciencias de la vida, como es la biología, la química, todas esas cosas, las personas hacen su carrera de chorizo, desde el pregrado hasta el doctorado. Aquí usted no va a encontrar, sí, yo soy biólogo, salí a trabajar en una empresa, después hice mi máster, después trabajé otra vez y después entré al doctorado. No, aquí la carrera profesional, a diferencia de Latinoamérica, inicia después de que usted tiene su doctorado. Entonces eso es una cuestión que a mí me parece interesante y creo que es importante aclarar allí un poco. ¿Y por qué vale la aclaración? Porque las personas cuando van a aplicar un posgrado aquí en Europa, de pronto se hacen a la imagen de que no, que yo no tengo experiencia laboral, de que eso es en Europa y allá la gente debe saber mucho, allá deben ser unos duros, pero por el contrario, es decir, la formación académica desde mi punto de vista en Latinoamérica es mucho más completa que aquí en Europa, y además si usted tiene experiencia profesional, es una experiencia en su campo de trabajo que no tiene aquí ningún europeo, porque ellos no trabajan en la mitad de su pregrado o en la mitad de su máster, sino que lo hacen después de terminar su doctorado. Entonces, ¿cómo fue, Elian? ¿En qué momento tomaste tú la decisión? Ok, es momento de hacer un doctorado y voy a buscar posibilidades de hacerlo en el exterior. ¿Cómo fue esa situación allí? Bueno, retomé la idea inicial porque esto yo ya lo pensaba desde muy pequeña, de confesarlo, pero por razones del destino terminé trabajando después de terminar el máster. Aquí, cuando empecé a trabajar como reportera científica, me hizo darme cuenta de la importancia de generar conocimiento y de compartirlo. Entonces, eso fue lo que me motivó a retomar ese proyecto que tenía pendiente de continuar con mis estudios, que en este caso el doctorado. Así que decidí investigar cómo poder obtener una beca o, como tú Ujú, bien lo mencionas, un contrato ujú, laboral. ujú, Em, Esto es a veces complicado de conseguir. Esta información no es tan sencilla de conseguir en el sentido de cuáles son las experiencias que uno tiene. ujú, Afortunadamente, algunos amigos míos ya se encontraban en el extranjero.
me acerqué a ellos preguntando cuáles eran sus experiencias, así como, bueno, me hubiera gustado tener un foro similar cuando empecé a buscar becas, para que me orientaran un poco más al respecto. Ujú, Sí, pero bueno, les agradezco a esos amigos, sobre todo sus experiencias, que me hayan compartido sus experiencias, porque eso también me dio a pensar cuáles serían los pasos estratégicos para seleccionar em, cuál doctorado y qué becas. Ujú. ujú. Ah, bueno, vea, aquí Jorge Manrique nos pregunta, ¿qué tan difícil es hacer reportería en el área científica? Bueno, Bueno, podríamos comentar un poco. es claro, si quieren, bueno, brevemente comento que sí es un poco, al principio es complicado, bueno, para mí que yo vengo directamente del área científica y a pesar de tener cierta experiencia en escritura, se me dificultó al principio adaptarme a un tipo de redacción completamente diferente a la que manejamos en la parte científica o incluso en la industria, porque es otro tipo de redacción. Afortunadamente, el equipo en el que yo estaba colaborando estaba formado por reporteros, como tal, personas que se dedican a escritura, y a su vez, por mi parte, bueno, nuestro grupo sería de que tiene formación científica. Entonces, Ujú, fuimos una muy buena mezcla y hubo un buen trabajo. Nos ayudábamos mutuamente, los reporteros a entender mejor los temas científicos y ellos nos ayudaban, bueno, nos apoyaban en la forma de expresarnos eh, de una manera que todo el mundo pudiera entender. Ujú. ok, bueno, muy bien. Entonces, nos contabas que decidiste hacer tu doctorado, que te acercaste a algunas personas que conocías que ya estaban en el exterior y que ellos te dieron alguna guía de por dónde comenzar, ¿no? Esa búsqueda. Entonces, ¿qué fue lo que tú encontraste? Encontraste, digamos, muchos programas, muchas becas a las que podías aplicar. ¿Cómo empezó ese proceso como de selección o de ir perfilando un poco más específicamente lo que sería finalmente tus estudios doctorales? Mm, sí, claro. Bueno, de hecho fue, yo lo que quería, como bien recomiendas en tus videos, es conseguir un contrato laboral. Eso yo Ujú, también estoy consciente que es lo más favorable, es lo mejor ujú, que se puede obtener. Sin embargo, cuando yo empecé a aplicar precisamente para conseguir un empleo, porque es como tal un empleo, no tuve, bueno, no tenía mucho tiempo para decidir si tenía que conseguir una beca o un empleo. No recibía ujú, respuesta inmediata, bueno, decirlo ujú. inmediata. Eso es algo muy importante que deben de considerar, los tiempos de respuesta. Muchas Ok, veces se tardan bastante en responder, sobre todo aquí en Alemania, por cualquier tipo de procedimiento, de trámite, se tardan bastante en responder. No ok. solamente en la parte en este caso, de tener un contrato o, bueno, aplicar un trabajo, sino también en otro tipo de temas. Se puede demorar la respuesta. Pues yo en Y en ese marzo le momento, escribí a un profesor ujú. de Agen a ver si podía trabajar con él y no me ha respondido todavía. Entonces, no sé. Sí, es así, sí, es así precisamente. Hay que mentalizarnos de que toma su tiempo Ajá, y que si, por ejemplo, si no dispones de tantos recursos, porque tienes que, en mi caso, yo dejé de trabajar para enfocarme precisamente a la búsqueda de una beca o de otro empleo en Alemania, bueno, en ujú, este caso sería el doctorado. ujú, em, Tenía poco tiempo porque mis recursos se estaban agotando. ujú, En este caso, un correo que mandé lo respondieron comentándome de la posibilidad de colaborar en un proyecto de investigación. ok, En este caso era un proyecto de colaboración entre Alemania y Suiza. Me pareció bastante conveniente, aunque el área no estaba, bueno, yo no estaba muy bien versada en esa área en aquel entonces, ujú, neurociencias. Tenía conocimientos básicos, pero evidentemente no tenía conocimiento sobre las técnicas. ujú, No estaba insegura al principio de tomar este proyecto, sin embargo me pareció convincente y quería yo aportar
de mis conocimientos de mi área, de lo que en aquel entonces era mi área de biología molecular, pueda Ujú. aplicarlos en la parte de neurociencias. Eso era el Entonces, principal ¿cómo motivo. fue? ¿Tú esa información de ese proyecto la buscaste por internet, la encontraste por internet y la escribiste directamente a la gente involucrada en ese Sí, proyecto? de hecho, Ok. algo que también es muy recomendable es manejar muchas redes sociales y foros de universidades en Ok. cada país. Hay varias universidades que tienen convenios o que también tienen un tipo de programas de intercambio, pero estos no necesariamente se refieren a hacer un doctorado en tu país y después hacer una estancia en el extranjero, sino también hay opciones en donde hay profesores en ciertas universidades de tu país y que Ujú. pueden ser tu contacto para universidades en el extranjero. Este Ok. fue mi caso. Ah, ok. Ok. Recibí un correo electrónico en donde veía esta posición, me puse en contacto con ellos. Este correo electrónico me lo hicieron llegar porque era a través de una base de datos. Yo di mi correo electrónico, di mis datos para que me mandaran información con respecto a posiciones de doctorado o en este caso de maestría. Maestría y doctorado son lo que envían por correo electrónico. Ujú. Por eso comento que las universidades, bueno, en el caso de México, tengo la experiencia de que tienen este tipo de programas. Tú puedes inscribirte, son como boletines que, que te llegan casi diariamente a veces con ofertas y que Ujú. bien, ya una vez si te interesa alguna, te puedes poner en contacto con aquellas personas. Ok, perfecto. Bueno, Lilian Navarro nos pregunta, ¿cuánto tiempo pasó desde que empezaste tu búsqueda del programa hasta que llegaste a Alemania? Pasó bastante tiempo, alrededor de serán más de 6 meses, 7 meses. Ok. Esto fue durante la búsqueda, bueno, sin contar completamente la búsqueda, fue si no puede ser más. Estoy contando que una vez que me puse en contacto con esta persona, con este profesor en México, que tenía Ujú. el contacto en Essen, donde hice el doctorado, Ujú. en este caso, él me comentó, bueno, entiendo que tu perfil profesional no abarca la parte de neurociencias, entonces yo te pediría, o sea, estamos interesados porque queremos diversificarnos. Estamos Ok. interesados en personas que tienen otro tipo de conocimientos que bien pueden ser aplicados en neurociencias. Me pareció bastante conveniente la situación y Ok. sobre todo interesante. Entonces, me pidió que estuviera en aproximadamente 3 meses y medio a 4 meses trabajando en su laboratorio en la Ciudad de México para yo Ujú. adaptarme a lo que son las nuevas técnicas, bueno, que yo eran para mí nuevas técnicas en aquel entonces, Ujú. para llegar preparada. Y bueno, Ok. Lilian, hacía diferencia tuya de que para maestría te piden llegar antes para aprender alemán. En el caso del doctorado, porque también tuve la misma beca, eh, tienes otra opción. Para alumnos de doctorado te dan la opción de que no estés antes para hacer los estudios de alemán, sino que los puedes hacer en paralelo a tus estudios de doctorado, como más sea conveniente para ti. Ok. Ok. Esa, entonces, tú conseguiste el contacto a través de un profesor de México para trabajar con el profesor aquí en Essen en un tema de neurociencias. Estuviste adaptándote un poco a las técnicas de investigación en un laboratorio en México, ¿cierto? Cierto. Eh, y después el paso, digamos, para buscar esa financiación, es decir, cómo se hizo el arreglo de, ok, quiero que trabajes con nosotros aquí en Essen, pero necesitas el dinero para venir. ¿Cómo fue más o menos el arreglo Sí, ahí? eso fue un momento crítico para mí, porque al principio se manejaba que era una posición pagada, un Ok, contrato ok, laboral. Al ok. final, esta posición fue cancelada mientras yo estaba en el proceso de adaptarme a esto de las nuevas técnicas en neurociencias. Y entonces tuve que tomar la decisión, casi a la fecha límite, ingresé mis documentos para solicitar la beca del DAD que tienen convenio con CONACYT. Ok. Sí, esto fue, si es crítico, esto puede pasar. Es también hay que estar conscientes, el público que nos escucha ahora, que si hay cosas que uno no puede controlar y en este caso,
es comúnmente o pasa comúnmente que cancelan posiciones en la parte académica. Ujú, No solamente me pasó a mí, tengo conocidos que también que tuvieron el mismo problema, que aplicaron a su solicitud a cierta posición y esa posición dejó de existir. La ujú. cancelaron por cuestiones internas dentro de la academia, dentro de la universidad, y uno, como en este caso la persona que estaba interesada en esa posición, tiene que buscar otra alternativa si quiere continuar con el proyecto de investigación. ¿La beca de DAD fue la única a la que tú aplicaste o aplicaste a otros problemas, a otros programas de becas para venir aquí? No, apliqué solamente a esa beca porque cumplía con los requisitos mínimos, bueno, con los requisitos mínimos que pedía el DAD. En este Ujú, caso, para en aquel entonces, yo empecé a estudiar alemán porque hace muchos años ya, desde que tenía 16 años, porque me gusta mucho el idioma. De hecho, una de las ok, razones también fue decisivas para mí, para venir a Alemania, es porque me gusta el idioma. Yo lo aprendí antes porque, bueno, la verdad me gustaba. ujú, Obviamente lo dejé de practicar, no tenía esa habilidad para hablar, porque no tenía con quién practicar, evidentemente. Y lo dejé por muchos años para enfocarme ujú, en mis estudios, obviamente. Y después, pero antes me certifiqué y los certificados de alemán no expiran, entonces ya tenía nivel A2 para cuando tenía 17 años. ok, Entonces no había problema porque pregunté si el tiempo era suficiente o bueno, si tenía que hacer otro certificado o no, porque ya tenía pocos días para ingresar mi solicitud. Me ujú, comentaron que no había problema, que de todas formas era un nivel básico y que ellos me iban a proporcionar las herramientas para aprender el idioma, ¿no? Entonces, por eso no apliqué otra beca. ok. Yo lo consulté directamente en las oficinas de la beca para corroborar que sí era cierto. Sí, pero como te comento, esto fue mi segunda opción, mi segunda alternativa, básicamente porque las cosas cambiaron. ¿Hay algo en particular que tú recuerdes de esa aplicación, de pronto que para ti haya sido importante o algo que tú le recomiendes a las personas que presten mucha atención en esas aplicaciones para la beca? ¿Hay algo en particular que se te cruce por la cabeza en este momento? Sí, el cronograma. Ok. Para la parte de doctorado, para esta beca se te pide un cronograma, siempre se te pide un cronograma. Creo que es lo más importante o lo que más resalta en tu solicitud, para que se vea lo organizado que tienes y la disciplina que tienes para poder desarrollar un proyecto de investigación en Alemania. Ok, que Eh, ese cronograma es como básicamente mm, un proyecto pues por fechas de lo que va a ser la investigación de uno, ¿no? De la parte experimental, como de todos los pasos que uno va a seguir durante su proyecto doctoral, ¿cierto? A eso es lo que te refieres con Sí, cronograma. exactamente, exactamente. Ujú, De forma general, se te pide hacer un cronograma de tus 4 años, 3 años, 4 años de doctorado, dependiendo. En este caso, mi beca fue de 3 años, no pude obtener una beca por 4 años. Esa ujú, también fue otra dificultad que presenté. Y la beca se tiene que renovar cada año. Entonces, cada año tenía que ingresar un reporte ok. también con una actualización de este mismo cronograma. Por eso lo menciono, porque es muy importante para que quede claro lo que estés haciendo y si vas o no vas en tiempo, conforme a lo planeado inicialmente. Y en tu Um, caso fue así, tu proyecto estuvo más o menos ajustado a ese cronograma que tú presentaste. O... lo ajustamos, en este caso, porque bueno, la siguiente parte de mi experiencia fue aún un poco más complicada en el sentido de que una vez ya estando en Alemania, comencé con un proyecto de investigación, el que comentaba en cooperación con la universidad en Suiza, pero este proyecto se suspendió por alrededor de un año aproximadamente, entonces yo me vi la necesidad de cambiar de proyecto. Ok, Similar en el mismo laboratorio, precisamente para evitar que tuviera un problema con el financiamiento, con la beca que tuve, precisamente porque iba a tener que cambiar sinodales, iba a tener que cambiar director de tesis, y ujú, esto lo tiene que aprobar la beca.
Ok. Entonces, Es posible hacerlo, si uno se viera en la necesidad, podría uno cambiar de laboratorio de director de tesis, siempre y cuando el DAD le apruebe a uno esa solicitud de cambio, ¿sí? exactamente. Ok, Lamentablemente, sí se puede hacer eso, pero requiere tiempo. Requiere ok, aproximadamente 6 meses. O sea, yo ok. estimo que son 6 meses. No me vi en esa posición, pero sí Ujú, lo pregunté. Claro que lo pregunté a los encargados del DAD, que se cargan de la parte de Latinoamérica, que tienen, siempre responden, en este caso, todas las preguntas que tengamos los becarios, ya como becarios, en cuestiones de tanto de vida personal, como integrarse a la sociedad en Alemania, así como también cuestiones de financiamiento. Eh, ok. Ujú. Llegaste a Alemania entonces con una beca del DAD. ¿Cómo fueron esos primeros días en Alemania, esos primeros meses, esas primeras semanas? ¿Qué tal fue la adaptación? ¿Eras lo que te esperabas? ¿No era lo que te esperabas? ¿Cómo fue esa primera impresión del país teutón? El país teutón. Ok, bueno, hay unas cosas que me las esperaba, otras no. Eh, por ejemplo, los primeros días fueron para mí complicados. Era la primera Ujú, vez que yo estaba en Europa. ujú, Em, entonces tampoco tenía como tal otra experiencia propia de qué es lo que era Europa o lo que es ujú, Europa, perdón. ujú, Entonces fue un impacto grande para mí. Sin embargo, había otros detalles que yo no contaba. Por ejemplo, eso que dicen de la puntualidad. em, yo me considero una persona puntual. ujú, Me gusta hacerlo. Aparentemente, yo pensé que, por ejemplo, algo tan simple como el transporte público puede ser puntual, o eso es lo que yo ujú. me esperaba, o lo que se piensa en Latinoamérica que es puntual en Alemania, porque todos son puntuales, y bueno, no me esperaba que mis trenes fueran cancelados, Ok, no me esperaba que llegaran media hora o 40 minutos más tarde. ajá. Bueno, eso es un comentario que bien puedo hacer que sí me pareció bastante diferente a lo que yo tenía en mente. Se me vino a la cabeza, yo viajé hace algún tiempo con una amiga a Colombia y me acuerdo cuando ella me preguntó, oye, ¿y aquí cuáles son cómo sabe uno cuál es la conexión del transporte público? Yo le dije, no, aquí la conexión es que usted se para en una esquina a esperar a que pase el bus, usted no sabe a qué horas va a pasar y si va a pasar eso. Esa es básicamente la conexión ahí, Ahí está la pararse en una conexión, esquina a exactamente. esperar el transporte. Exactamente, sí, detalles así es lo que uno no espera, claro está. Bueno, en mi caso no, yo no lo esperaba. Yo recuerdo que mi primera imagen de Alemania fue, eh, yo me dormí en el avión, yo aterricé directamente en Frankfurt, viajé Bogotá-Frankfurt y yo venía dormido en el avión y la primera imagen de Alemania mía, venía yo en la ventana, fue que abrí los ojos y vi abajo unas casitas así blanquitas, súper organizaditas, como en medio de un bosquecito. Y yo dije, uff, pucha, es decir, como desde el cielo se ve, digamos, la diferencia en en la arquitectura y en la organización de las ciudades. Esa fue mi primera impresión, mi primerísima impresión cuando yo abrí los ojos y vi allí las casitas como leguitos allí armaditos muy bonitos. Lo recuerdo Sí, mucho. sí, eso es lo impresionante. Siempre hay lugares donde ver muchos árboles, bosque, praderas, donde practicar senderismo. Básicamente es lo que Alemania puede ofrecer Ajá. en cuestiones recreativas y que a mucha gente le puede interesar. Sí, es impactante los paisajes que tiene Alemania. Eso es algo Ujú, de que me gusta mucho, que puedo, que puedo identificar en ese aspecto. Me gusta mucho, bueno, como anteriormente también lo mencionaste, mis experiencias en Europa.
Y si Bueno, quieren para verlos, aquí está el aquí Instagram, están guión exactamente, bajo en Eli Instagram Mirelli, están todas mis guión bajo. experiencias. Ahí pueden ver los Eh, paisajes y todas las experiencias de Elian Exactamente, por todos los Instagram. paisajes que lo que Alemania puede ofrecer, en este caso, la región en la que estuvimos, bueno, que todavía Daniel está en Essen, están también ahí y las ciudades colindantes. Hay mucho que ofrecer ahí. Elian, cuando llegaste aquí a Alemania, ¿dónde llegaste a vivir? ¿Cómo fue ese proceso de conseguir vivienda? ¿La universidad te ayudó? ¿Alguien te ayudó? ¿A dónde llegaste tú? Sí, afortunadamente eso yo lo hablé en una teleconferencia con mi asesor, bueno, con mi Ujú, antiguo asesor. ujú, En este caso yo pedí que me ayudaran para buscar un lugar para vivir. En este caso, para trabajadores, empleados de Uniclinicum, precisamente está la opción de conseguir ese tipo de departamentos o bueno, pisos o cuartos para ujú. estudiantes y personas que trabajan dentro del hospital. Entonces eso lo Entonces, arreglaste desde México, desde lo básicamente. México lo arreglé, sí. Previamente porque no conocía a nadie en Alemania que me pudiera orientar más allá Mm, de cómo conseguir un ujú, departamento. Ujú. ujú. ¿Y qué tal era ese departamento? ¿Era, digamos, en dónde era? ¿Se vivía con otras personas? ¿Era un apartamento para ti sola? No, era un departamento que compartía, vivían aproximadamente en el mismo piso, comentaré por pisos, aproximadamente 8 personas más, o sea, eran más que nada habitaciones, no como tal un piso, y compartíamos la cocina. Ok. En este caso, creo que también es en algunos otros lugares, no me consta esto, pero en la parte de estudiantes así se maneja. También tuve la oportunidad de conocer departamentos para estudiantes de maestría en nuestra universidad, Universidad de Duisburg-Essen. Estaba un poco más retirado de la universidad, Ujú, pero sin embargo el número de habitantes por departamento era menor. En este caso, ok. aproximadamente 3 personas, eran 3 habitaciones y compartían una cocina. Eh, en este caso, bueno, depende también de en dónde aplicabas para poder tener un departamento. En mi caso, Ujú. esto fue lo que se acordó antes de que yo fuera a Alemania, que viniera a Alemania. Y bueno, la verdad, yo estaba muy bien ahí, sobre todo porque es muy barato el pagar la renta ahí. Ujú. ¿Cuánto pagabas de renta ahí en ese apartamento? Bueno, para cuestiones, bueno, para las personas que nos escuchan puede ser bastante sorprendente, incluso yo todavía no me lo creo. Llegué a pagar solamente 130, 150 euros al mes. 130, 150 euros al mes por un arrendamiento en un piso del Uniclinicum de Essen mensualmente. Es una tarifa bastante aceptable, ¿no? Muy aceptable, sí, Bastante sí, aceptable. No se sí, me consigue en encanta. ningún otro lado ese No, es precio. que no lo puedes conseguir. Lo mínimo que puede encontrar uno en Essen son que 250, 175 y eso siendo muy generosa, ¿no? De Y en un hecho, apartamento también compartido, ¿no? Con varias personas. claramente con varias personas, 2 a 3 personas, está en 275 euros, 275 euros al mes. Eso a veces no incluye los servicios. Entonces, Ujú, eso es lo complicado a veces de pagar. Y por eso yo no me mudé, porque ujú. pagar 135 en otro lugar, eso iba a ser imposible. Entonces, durante todos tus estudios doctorales, viviste en el lugar a donde llegaste Sí, desde México. Estuviste sí, ahí todo el tiempo. Bueno, sí, mira, sí, sí. aquí Laura Garnis desde Argentina nos pregunta, buenas, ¿qué experiencias? ¿Recibiste algún amparo allá en Alemania ante los cambios de proyecto y todos los problemas que surgieron? Tal vez compañeros de trabajo o las amistades que ya habían viajado, mencionaste. Pregunto porque me imagino que como fuiste sola debe haber sido estresante. Sí, claro, fue bastante estresante. Ujú, No sabía, al principio era como no sabía qué estaba pasando. Eh, yo pensé que todo ya estaba acordado, ujú, pero como comento,
como comenté inicialmente, todo puede cambiar y uno se tiene que ajustar a los cambios de la mejor manera posible. Ujú, No recibí apoyo por parte del profesor que inicialmente iba a ser mi asesor. Él me aconsejó, la verdad se disculpó conmigo porque era una situación que no se tenía prevista. ujú, Se tardó más. La razón principal fue porque el laboratorio se iban a hacer transferencia de tecnología a otro laboratorio y estaban teniendo problemas para replicar algunas cosas, algunos experimentos. ujú, Entonces, por eso se suspendió esa colaboración. ujú, Al momento de yo saber esto, él me aconsejó que me quedara en el mismo laboratorio, dentro del mismo instituto, ujú, buscar un proyecto similar y solicitarlo en este caso, al director del instituto, quien fue al final mi asesor de tesis. ujú, Entonces puedo decir que, bueno, se dieron cuenta que yo vine aquí sin conocer a nadie, tenía pocos meses de haber llegado. Afortunadamente me dijeron esto antes de ya llevar un año completo en, ujú, en el proyecto, porque eso sí, la beca, el DAD me hubiera preguntado por qué no lo notifiqué antes o por qué no hice ujú, algún movimiento ujú, para empezar a hacer mis estudios de doctorado. ujú, Entonces, al momento en que me comentan a los 4 meses aproximadamente que yo llegué a Alemania, ujú, yo me movilicé. Afortunadamente este profesor me ayudó a conseguir, bueno, a orientarme a cómo dirigirme al director del instituto y solicitar que se me podía involucrar en otro proyecto similar a la propuesta que yo inicialmente ingresé al DAD para no incurrir en una parte, bueno, sin ningún error con respecto a la solicitud inicial. Ok, bueno, está muy bien. Mar Viara nos pregunta, buena tarde, ¿cómo es la gastronomía en Alemania para los latinos? Y me lo Ay, pregunto. no le preguntaste a nadie. Gastronomía, vean ahí el Instagram, arroba, guión bajo, Eli Mireli, guión bajo. Bueno, ¿qué nos puedes decir de la gastronomía en Alemania, Elian? Bueno, Pizza y doner. pizza y doner, sí. Y bueno, para los que, los que no saben, bueno, básicamente la gastronomía alemana se caracteriza por tener los ingredientes que son papas, en este caso salchichas, embutidos Mm, y col agria. Mm. ay, Exactamente, es lo principal. y carne Eh, cruda también comen aquí, ¿no? ¿Cómo es que sí, se también. llama? Esa carne cruda que se... Sí, no sé el no, nombre. la verdad no. No. La verdad no es en particular uno de mis favoritos. Sí, pero hay otras cosas que hay que probar. Bueno, también lleva mucho queso en algunos platillos. Ok. También, pero sí, se caracteriza también por mucha carne. En Mm, comparación con la comida en Latinoamérica, no se puede comparar en este aspecto porque la comida en Latinoamérica utiliza otro tipo de especias, otro tipo de mucha grasa. ingredientes. Ay, también la alemana utiliza mucha grasa. Sí, a mí me da la impresión de que los alemanes siempre son como que en Latinoamérica todo lo fritamos y aquí como que los fritos no son muy recurrentes en los No, platos. pero sí tiene Ok, alta ingesta de carbohidratos, ok, mucha pasta. eh, entonces, sí depende. Por eso comento de que se puede comparar con ciertos platillos en Latinoamérica, pero no con todos. Eso es importante, no se diversifica tanto como la comida latinoamericana. De hecho, por eso muchos mencionan la pregunta que también hacen aquí alemanes o me han hecho a mí, es de que no extrañas la comida mexicana. Y yo ajá. digo, bueno, sí, claro, pero aquí no la puedo conseguir como la prepara mi mamá. Y que tú dices que aquí los restaurantes mexicanos no son verdaderos restaurantes mexicanos, Ujú. ¿no? Algunos- Es muy complicado conseguir, en verdad, restaurantes mexicanos. Sin embargo, no es, bueno, en mi caso no es el fin del mundo. Ujú, Hay lugares que se acercan al sabor, a la sazón de México, entonces, y sobre todo porque algunos de ellos son, buenos, hay mexicanos trabajando en el restaurante, entonces ya ujú, uno puede ubicar. Y bueno, hablando ya de forma general, creo que también eso aplica para otras nacionalidades, porque también, bueno,
tenemos amigos de otras partes del mundo y también nos comentan exactamente lo mismo. Se extrañan su comida y entonces identifican restaurantes así de Si a su mí me comida hicieran esa pregunta de la gastronomía alemana, terminaría hablando de la gastronomía turca, porque es lo que más me gusta de Alemania es la comida turca. Bueno, pero estamos de acuerdo que el dóner fue creado en Alemania Sí, sí, precisamente por migrantes, pero al final de pero fue creado cuentas en Alemania. Sí, eso es muy cierto. es muy alemán, claro. Gris Esman te manda saludos. Dice saludos, Elian. Gris Esman. Lilian Hola. Navarro nos pregunta, ¿cómo fue la experiencia de cambiar de la Ciudad de México, 21 millones de habitantes, lo exploramos la semana pasada, Ah, cierto. eh, cambiar de la Ciudad de México a Essen? ¿Te acostumbraste rápido al cambio de vida? Sigo sin acostumbrarme. Para ser sincera, esa parte sigo sin acostumbrarme. Es una de las cosas muy importantes que uno debe tomar en cuenta que yo no consideré. En este caso, yo tenía un cierto estilo de vida en la Ciudad de México en el aspecto de tener mis actividades, ¿no? E intenté tener mis actividades en Essen. Casi Mm, terminé, bueno, casi conseguí todo lo que quería hacer en Essen en mm, cuestiones de actividades recreativas. mm, Daniel lo sabe porque lo mm, invité y yo formé parte de una compañía teatral en la universidad, bueno, de un taller teatral, perdón, dentro de la universidad, porque yo también en México formé parte de un taller teatral, entonces quería continuar con estas cosas. Sin embargo, al principio fue complicado porque no tenía los contactos, no sabía a qué personas recurrir para seguir precisamente llevando a cabo mis actividades como anteriormente las hacía. Algo muy importante o lo que me hace ver de forma diferente o ajustarme o adaptarme en este aspecto mm, es valorar lo que en la Ciudad de México no tenemos. En este caso son más espacios, cuestiones de ambientales, en cuestiones de bosque, zonas algo que nosotros verdes. Mm, zonas verdes, exactamente. No, nosotros no tenemos tantas, sí tenemos algunos sitios, evidentemente, pero estando en la ciudad no se disfruta tanto como en general así en las áreas verdes que tienen aquí en Alemania. Entonces, una de las cosas principales que hice como actividad recreativa fue conocer Essen y regiones colindantes, como mencioné anteriormente. Y Eh, algo que todavía me sigue pareciendo muy extraño respecto a las zonas verdes es que en el verano, por ejemplo, ahorita estamos en verano, está haciendo un calor monstruoso. En muchas zonas verdes de la ciudad, diría uno que en casi todas, los alemanes van allá, se tiran en pantaloneta, en traje de baño a tomar el sol. Algo que es decir, en Colombia, por supuesto, solo ve uno en la playa, uno no espera pasar por un parque en el centro de la ciudad en Colombia y ver a alguien ahí en vestido de baño tomando el sol. Eso lo hacen aquí en Alemania y todavía me parece muy extraño. Donde yo me y, estoy quedando, afuera hay unos bares y como una plazoleta y hay un cuadrito de pastico ahí, yo no sé, como de 3 por 3 metros más o menos. Y ahí la gente se tira en vestido de baño a tomar el sol y yo digo, oiga, vea, como es la cultura alemana, ¿no? sí, exactamente, a eso me refiero con que todavía no logro acostumbrarme. Porque hay muchas cosas que en la Ciudad de México no podemos hacer. Por ejemplo, lo que dice Daniel, no es, no es lógico para nosotros estar así. Para ti fue la vida aquí en Alemania en general fue segura, digamos, tú como mujer te sentiste aquí segura en la ciudad, en el territorio en general. Sí, no voy a decir siempre, pero la mayoría de las Ujú, veces sí. En comparación donde vivía antes, sí. Sobre todo segura para, bueno, en mi aspecto personal, eh, cambiar mi estilo de vestir. Me gusta, creo que lo comenté alguna vez brevemente contigo en una conversación diferente, pero sí cuestiones de como mujer en Latinoamérica, lamentablemente las cosas no son como siempre deberían ser en respetar a la mujer
como persona, y el Ujú, hecho de llevar ciertos atuendos, cierta ropa, ocasiona ujú, ciertas complicaciones ujú, que no quiero ahondar más. Entonces, es que solo quiero ser como ejemplo. Y aquí en Alemania me he sentido más segura para utilizar este tipo de ropa, sentir y poder caminar por la calle sin tener algún tipo de temor de que algo malo pudiera pasarme. Sin ujú, embargo, no significa que no existan problemas en ujú, cuestiones de delincuencia o decir, daño en la propiedad pública que ujú. no exista también en otro tipo de ciudad, en otras partes del mundo. Eso que también es importante que todo el mundo esté consciente de ello, que en cada parte sí existe cierto índice de criminalidad, pero no significa que no se pueda vivir bien y tranquilos. Bueno, muy bien. Elian, de tu experiencia durante tus estudios doctorales fueron 3 años, ¿cierto? Nos contabas que estuviste 3 años en tu Es, doctorado. Durante todo ese tiempo, eh, ¿qué experiencias sacas de allí? Algo que tú le puedas decir a las personas, es importante que tengan presente esto, les recomiendo esto, les sugiero esto, o por el contrario, les recomiendo que no hagan esto. Digamos, ¿cuáles experiencias podrías resaltarnos allí de tus estudios? mm, que no se olviden de hacer cosas para recreativas, de enfrascarse en la parte académica, porque muchas veces no nos permite ver que a veces nos estamos sintiendo un poco mal por cuestiones de extrañar a la familia u otras circunstancias. Y el hecho de hacer otras actividades te permite mejorar tu estado de ánimo. Eso es muy importante considerarlo, que al inicio yo no lo consideré. Ujú, Em, y también algo que se debe de hacer, muy importante también, es confiar en sí mismo. En este caso, porque muchas veces te ponen en duda en algunas cosas por estereotipos que tengamos inicialmente en Latinoamérica, ese chip que mencionamos en el inicio. ujú, Ese chip está ahí y uno no se da cuenta hasta que sale, eh, y que existe y que no debe de ser así. ujú. Nosotros tenemos una muy buena educación y a veces incluso mejor que la que se brinda aquí en cuestiones básicas. Entonces no tenemos por qué dudar de los conocimientos que nosotros tenemos. Estoy completamente de acuerdo contigo. Elian, en este momento, ¿qué es de tu vida? ¿Terminaste tu doctorado con tu beca del DAD y qué te encuentras haciendo en este momento? ¿Qué proyectos profesionales tienes a corto, mediano plazo? ¿Cómo es la vida de Elian en Alemania después de haber terminado su doctorado? Bueno, después del doctorado también hubo un periodo otra vez de solicitud de trabajo, porque mi intención es de mantener, bueno, estar en Europa, viviendo en Europa, y entonces decidí con el doctorado ya en mano empezar a solicitar empleo tanto en la academia como, bueno, en universidades, así como en la industria. Ujú, Actualmente estoy trabajando en una empresa que se dedica a manufacturar dispositivos médicos. ujú, Yo colaboro o apoyo en la parte de legislación, en este caso de regulación y registro de los productos en lo que es la parte de Latinoamérica y recientemente, bueno, y Canadá. Entonces, aquí muchas veces piensan, bueno, en Latinoamérica que podrían considerarme como mano de obra sobrecalificada. Aquí en Alemania es una noción completamente diferente. Aquí consideran personas que tienen un doctorado más valiosas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una formación, nosotros podemos ser autosuficientes, nosotros podemos conseguir información de manera y entender esa información científica de manera más rápida. Y ujú, eso a las empresas les gusta mucho. ok, Entonces, a pesar de que yo oficialmente no tenía experiencia laboral ujú, saliendo del doctorado, sí tuve un trabajo de tiempo parcial en una empresa química que también me ok, ayudó para tener recomendación y contacto con la industria alemana ujú. para poder conseguir el empleo que tengo actualmente.
Ujú. ¿Piensas, digamos, continuar en el área en el que estás trabajando en los próximos años o de pronto andas a la búsqueda de otros horizontes profesionales? Estoy a la búsqueda de otros ámbitos profesionales. En este caso, también quiero regresar a buscar un empleo que combine ambas partes, en este caso documentación o cuestiones legales, así como parte de investigación. Estoy en la búsqueda de ello, pero me estoy enfocando más en adquirir experiencia en esta rama en la que estoy trabajando actualmente. Ok, bueno, y sigues viajando todavía, ¿no? Sí, Para los claro. que de pronto acaban de llegar en el Instagram arroba guión bajo Eli Mirelli guión bajo, van a poder encontrar todo el álbum y las notas de viajes de Elian por Europa durante 5 años. Ya se lo van a poder imaginar. Es un álbum de vida muy, muy interesante y que les brindará un poco de perspectiva de lo que ha sido tu experiencia aquí, ¿cierto? Sí, claro, Eh, amistades, paisajes, lugares por visitar en todo lo que es no solamente Alemania, sino también Europa en general, porque es lo que comentaba, que también hay que disfrutar un poco de la estancia aquí, hacerlo un poco más ameno. Definitivamente. Mar Viara nos pregunta, Elian, ¿cómo sería la vigencia de la visa? Asumo que la pregunta va encaminada a tu estatus como empleada en este momento. ¿Cómo es la cuestión de la visa? Bueno, por si eran cuestiones del doctorado, durante el doctorado tenía una visa que duraba, un permiso de residencia que duraba un año y cada año tenía que renovarlo a través de la beca. Ujú, Después, para la búsqueda de empleo, te dan aproximadamente, si estudias en Alemania, te dan aproximadamente de un año, un año, un poco más de un año. ujú. Sí, solo sí puedes comprobar que tienes ese suficiente financiamiento para poder mantener tu estancia aquí en Alemania. Es decir, Eh, necesita uno tener plata en la cuenta mientras busca trabajo y lo dejan a uno quedarse a buscar trabajo, ¿no? sí, claro. Ujú, Sí, y después cuando uno consigue trabajo, las empresas, bueno, en mi caso particular, las empresas con un contrato en mano y con una descripción de puesto es suficiente para solicitar en este caso, extensión bueno, prolongar tu visa. ujú. La primera que, es por 2 años y posteriormente se puede aplicar para una residencia permanente. Es solo si estudiaste en Alemania. Ujú. Entonces, tu idea en este momento es aplicar a esa residencia permanente y quedarte viviendo aquí, ¿o no? ¿Sí? Bueno, Tal vez. todo puede cambiar. Es una opción, es Tienes una razón. alternativa, pero Ujú. puede ser que cambie la situación. Ujú. Bueno, perfecto. Pues bueno, Elian, yo creo que siendo ya casi las 12 de la noche, te agradezco mucho por haber aceptado la invitación, por habernos contado tu experiencia de cómo fue esa historia de Elian Martínez de venir desde México hasta Alemania a hacer sus estudios doctorales. La disfruté mucho este café que me tomé contigo, Elian. Para las personas que nos han estado escuchando, recuerden, si quieren conocer un poco de la experiencia de Elian en Europa, pueden seguirla en Instagram. Yo creo que vas a tener mañana unos 10.000 seguidores en Eso Instagram. espero. Y si de pronto llegaron un poco tarde y quieren conocer la experiencia al completo, pues en los próximos días van a poder encontrarla en mi canal de YouTube que se llama Science Logs, al que los invito que se suscriban. Y allí también en este canal van a poder encontrar la conversación que hace 2 semanas tuve con Lilian Navarro, que también fue una becaria mexicana que vino a hacer sus estudios de biotecnología aquí en Alemania. Así que, Elian, pues te agradezco mucho por esta gran experiencia. Te deseo lo mejor en tus proyectos laborales y profesionales y Muchas pues gracias a ti. que no sea la última vez que cruzamos caminos en redes sociales para motivar a algunos de nuestros compatriotas o paisanos para que vengan a desarrollar una vida profesional a Europa. Sí, con gusto de alentar a más personas. Eso es una muy noble misión. Muchas Bueno, gracias por la invitación. una feliz noche y hasta pronto. Hasta pronto.